En este momento está sucediendo algo en China que parece casi irreal. Mientras muchas naciones todavía están atrapadas en reuniones, debates y aprobaciones presupuestarias, China ya está vertiendo concreto, perforando montañas y terminando proyectos que parecen pertenecer a la ciencia ficción. Estamos hablando de trenes que se mueven a velocidades que desdibujan la línea entre el ferrocarril y el vuelo. Telescopios gigantes que escanean el espacio profundo en busca de señales de civilizaciones extraterrestres, vías fluviales que atraviesan terrenos imposibles y sistemas de energía tan masivos que pueden alimentar a países enteros. Y lo más extraño es que todo esto se está desarrollando simultáneamente. La escala es tan extrema que incluso ingenieros veteranos de todo el mundo están observando de cerca, tratando de comprender cómo estos proyectos se están convirtiendo en realidad tan rápidamente. Porque la brecha entre lo que China está construyendo y lo que gran parte del mundo todavía imagina, crece más rápido cada año. Un proyecto en particular parece algo sacado directamente del futuro. Escondido en lo profundo del Tíbet, rodeado por el brutal paisaje del Himalaya, fluye el río Yarlung Tsangpo. A primera vista parece otro río de montaña remoto, pero los ingenieros vieron algo diferente. En solo 50 kilómetros, el río desciende casi 2.000 metros. En la Tierra, ese tipo de caída vertical es increíblemente rara. La mayoría de los ríos necesitarían cientos de kilómetros para perder tanta elevación. Este lo hace en la distancia de un viaje por la ciudad. Durante décadas, los expertos sabían que el río contenía una cantidad casi inimaginable de energía sin explotar, pero el lugar parecía imposible de conquistar. Aire enrarecido, terreno violento, enorme presión del propio río. Todos los factores hicieron que la construcción pareciera una fantasía. Pero China siguió adelante de todos modos, y en julio de 2025, el país lanzó oficialmente lo que podría convertirse en el proyecto hidroeléctrico más ambicioso que la humanidad haya intentado jamás. Se espera que la megapresa de Yarlung Tsangpo, también conocida como Central Hidroeléctrica de Maidok, cueste alrededor de $170.000 millones, lo que la convierte en el proyecto de infraestructura más caro jamás creado. Pero el verdadero impacto proviene de las cifras detrás de su producción de energía. Una vez terminado, se espera que el sistema genere alrededor de 300 teravatios hora de electricidad cada año. Para poner esto en perspectiva, la famosa presa de las Tres Gargantas, alguna vez considerada casi imbatible en escala, produce aproximadamente 88 teravatios hora al año. Este nuevo proyecto podría generar casi 3 veces y media más energía. De hecho, puede producir más electricidad en un año de la que consume todo el Reino Unido. Y esto no es solo un muro gigantesco que retiene el agua. El diseño incluye 5 enormes presas en cascada conectadas entre sí, todas diseñadas para aprovechar el descenso extremo de 2.000 metros del río con la máxima eficiencia. Es el tipo de proyecto que hace que la gente se detenga y se haga una pregunta incómoda. Si esto es lo que China está construyendo hoy, ¿qué es exactamente lo que planean a continuación? El primer ministro de China, Li Qiang, describió la megarepresa de Yarlung Tsangpo como el proyecto del siglo. Y una vez que se ve la escala que hay detrás, esa afirmación deja de sonar dramática. Esta no es una central eléctrica más. Es una máquina diseñada para suministrar electricidad limpia a cientos de millones de personas, utilizando únicamente la fuerza bruta de la naturaleza. No hay humo que se eleve hacia el cielo, sin envíos interminables de carbón o gas. Simplemente agua que cae desde el Himalaya, exactamente donde la geografía lo hace posible, transformada en energía mediante ingeniería, a un nivel que pocos países se atreverían a intentar. Y lo que hace que el proyecto sea aún más inquietante para el resto del mundo es esto. China ya no piensa en términos de infraestructura normal. Se trata de pensar en términos de sistemas tan masivos que pueden remodelar regiones enteras durante generaciones. Pero la energía es solo una parte de la historia. Porque China aplica esta misma mentalidad, de primero lo imposible incluso en lugares donde la mayoría de los ingenieros echarían un vistazo y se marcharían. En lo profundo de la provincia de Guizhou se encuentra el Gran Cañón de Guiyang,
Un lugar tan empinado e implacable, que estar cerca del borde casi parece irreal. El río de abajo se parece menos a un río y más a un fino rasguño en la tierra. El cañón cae 625 metros hacia abajo. Es más alto que el Empire State Building y casi el doble de la altura de la Torre Eiffel. Y suspendido sobre ese vacío, ahora se encuentra el puente del cañón Huayiang, oficialmente el puente más alto del planeta. Su tramo central se extiende por unos asombrosos 1.420 metros, a lo largo del cañón suspendido sobre un paisaje que alguna vez pareció intocable. Para construirlo, los trabajadores confiaron en drones y el sistema satelital Beidou de China, para colocar cables con una precisión que los métodos de construcción más antiguos nunca podrían lograr a esa altitud. Aún más sorprendente es la línea de tiempo. En solo 3 años, se completó una estructura que cruza uno de los cañones más profundos del mundo, y el impacto cambió la vida cotidiana casi de la noche a la mañana. Antes de que existiera el puente, los conductores tenían que pasar casi 4 horas agotadoras, descendiendo al cañón cruzando por debajo y volviendo a subir por el otro lado. Hoy ese mismo viaje dura unos 4 minutos. Ni 4 horas se acortaron ligeramente. 4 horas borradas. Comunidades enteras que alguna vez se sintieron aisladas, ahora están conectadas directamente de una manera que hubiera parecido imposible hace una década. El puente ya se ha convertido en una de las mayores atracciones de ingeniería de China, atrayendo a visitantes que vienen simplemente para pararse sobre el cañón y contemplar la ruta por la que la gente alguna vez tuvo que luchar. Pero por increíble que parezca este proyecto, el próximo puede ser aún más difícil de predecir. Porque en lugar de conquistar montañas y ríos, intenta controlar algo mucho más peligroso e impredecible. La mayoría de los puentes están diseñados para resolver un problema simple, llevar a las personas de un lado al otro. Pero el puente Hong Kong-Zhuhai-Macao se construyó para resolver un problema que parece casi imposible, incluso sobre el papel. El delta del río Perla es uno de los corredores marítimos más transitados de Asia, repleto día y noche de gigantescos buques de carga que se mueven por el agua como rascacielos flotantes. Un puente normal habría bloqueado ese tráfico por completo. Entonces a China se le ocurrió una idea que cambió las reglas por completo. En lugar de obligar a los barcos a moverse alrededor del puente, parte del puente desaparece bajo el mar. Muy por debajo de la superficie, un túnel submarino transporta vehículos bajo el agua, mientras enormes barcos pasan por encima sin siquiera reducir la velocidad. Y antes de que los ingenieros pudieran construir ese túnel, primero tuvieron que crear 2 islas artificiales en medio del océano abierto, solo para contener las entradas del túnel. El proyecto no cruzó simplemente el mar. En primer lugar, rediseñó cómo podría existir un cruce marítimo. Todo el sistema se extiende a lo largo de 55 kilómetros, lo que lo convierte en el cruce marítimo de puente y túnel más largo jamás construido. Cruzarlo resulta casi surrealista porque en ciertos puntos la estructura se adentra tanto en el horizonte que la curva de la Tierra se hace visible. Pero lo que realmente separa a este proyecto de la infraestructura ordinaria es la finalidad para la que fue construido. Los ingenieros lo diseñaron para resistir un tifón de categoría 16, un terremoto de magnitud 8, e incluso una colisión directa con un buque de carga de 300.000 toneladas. Eso no es ingeniería excesiva. Esto es construir para un futuro en el que el fracaso simplemente no sea aceptable. Se espera que la estructura permanezca operativa durante unos 120 años, mientras se encuentre en uno de los entornos marinos más duros del planeta. Y el efecto en la vida diaria fue inmediato. Un viaje entre Hong Kong y Zhuhai, que antes requería más de 3 horas de viaje, ahora se puede completar en aproximadamente 40 minutos. Para las ciudades divididas por aguas abiertas, ese tipo de reducción de tiempo cambia los negocios, el turismo, la logística e incluso el ritmo de la vida cotidiana. Pero si construir carreteras a través del océano suena extremo, el próximo proyecto de China se adentra en un territorio donde la propia naturaleza parece decidida a resistir la construcción humana. Entre la provincia de Sichuan y el Tíbet, se encuentra un paisaje brutal de montañas imponentes, laderas inestables, glaciares y actividad sísmica constante.
Este no es un terreno que acoja con agrado los ferrocarriles. Se encuentra en elevaciones superiores a los 3.000 metros durante la mayor parte de la ruta, donde los niveles de oxígeno caen, y las condiciones climáticas pueden volverse mortales sin previo aviso. Las avalanchas atraviesan los valles, los deslizamientos de tierra, remodelan las laderas de las montañas, y 14 fallas activas cortan directamente el camino planificado. Sin embargo, China está forzando que un ferrocarril lo atraviese de todos modos. El ferrocarril Sichuan-Tíbet se extenderá a lo largo de casi 2.000 kilómetros a través de uno de los entornos más duros del planeta. En un solo tramo de la línea, los ingenieros se vieron obligados a construir 47 túneles y 121 puentes. En algunas zonas de perforación subterránea, las temperaturas dentro de la roca pueden alcanzar casi 89 grados Celsius, lo suficientemente altas como para resultar casi insoportables, tanto para los trabajadores como para la maquinaria. Ya no se trata solo de la construcción de ferrocarriles. Es una batalla directa entre la ingeniería y uno de los paisajes más hostiles del planeta, en altitudes donde incluso respirar se convierte en un desafío. Las tripulaciones están obligando a un ferrocarril a atravesar algunos de los terrenos más duros de la Tierra. El aire es tan enrarecido y el frío tan brutal que hubo que inventar máquinas enteras solo para sobrevivir al medio ambiente. Durante décadas, ingenieros de todo el mundo creyeron que un proyecto como este simplemente no se podía realizar. No porque la idea careciera de ambición, sino porque las condiciones se consideraron más allá de los límites de la ingeniería moderna. China escuchó esas advertencias y siguió construyendo de todos modos. Y cuando el ferrocarril Sichuan-Tíbet finalmente esté terminado, las regiones que alguna vez estuvieron aisladas por montañas y clima extremo de repente se sentirán conectadas con el resto del país de una manera que parecía imposible hace solo unos años. Los viajes que ahora consumen días enteros se reducirán a solo unas pocas horas. Pero curiosamente, incluso este gigantesco ferrocarril se ve ensombrecido por algo aún más extremo que se eleva en las profundidades de Sichuan. Un muro tan enorme que casi suena ficticio. Imagínese estar debajo de una estructura más alta que un rascacielos de 100 pisos, excepto que esta no está hecha para oficinas o apartamentos. Está frenando la fuerza de un río entero. La presa Shuangjiangkou se eleva 315 metros hacia el cielo, lo que la convierte en la presa más alta jamás construida por la humanidad. El récord mundial anterior pertenecía a la presa Nurik de Tayikistán, pero China presionó aún más y decidió hacerlo en una de las regiones más propensas a los terremotos del país. Esta es la misma provincia donde el devastador terremoto de Sichuan de 2008 mató a decenas de miles de personas. En otras palabras, este no era un lugar seguro. Era uno de los lugares más riesgosos imaginables para una megaestructura de esta escala. Los ingenieros respondieron con un enorme diseño de relleno de roca en capas cuidadosamente para absorber violentos impactos sísmicos en lugar de agrietarse bajo presión. En 2025, el embalse ya había comenzado a llenarse, y los primeros generadores comenzaron a producir electricidad. Una vez que esté en pleno funcionamiento, se espera que el proyecto proporcione alrededor de 3 gigavatios de energía suficiente para millones de hogares. Lo que hace que la historia sea aún más fascinante es que la comodidad nunca fue la prioridad. China eligió el lugar que mejor funcionaba para el río, incluso si el suelo debajo de él podía temblar en cualquier momento. Y esa misma obsesión por ir más allá de los límites ordinarios aparece nuevamente en Beijing, donde la infraestructura de repente comienza a parecerse menos a ingeniería y más a ciencia ficción. Cuando las imágenes del Aeropuerto Internacional Daxing de Beijing aparecieron por primera vez en línea, muchas personas pensaron que estaban viendo imágenes generadas por computadora de una película futurista. La terminal se extiende hacia afuera como una estrella de mar brillante, con enormes brazos curvos que se extienden desde un único núcleo central. No hay líneas duras ni sensación industrial, casi nada parece convencional. Diseñado por Zaha Hadid Architects y completado en solo 5 años, el aeropuerto se inauguró en 2019, como la terminal aeroportuaria más grande jamás construida bajo un mismo techo,
con una superficie de aproximadamente 700.000 metros cuadrados. Pero la verdadera genialidad se esconde dentro del propio diseño. A diferencia de los aeropuertos más antiguos, donde los pasajeros se arrastran a través de pasillos interminables durante lo que parece una eternidad, Daxing fue diseñado para que cada puerta de embarque esté a una corta distancia a pie del centro. La belleza y la eficiencia se trataron como la misma idea en lugar de dos objetivos separados. El aeropuerto puede eventualmente manejar hasta 100 millones de pasajeros cada año, pero lo que realmente representa es algo más grande. Un país que intenta diseñar el futuro antes de que el resto del mundo decida cómo debería ser ese futuro. Y en ningún lugar esa filosofía es más obvia que en Xiongan, una ciudad completamente nueva construida casi a partir de la nada. Si bien la mayoría de las ciudades evolucionaron a través de siglos de crecimiento caótico, problemas de tráfico y expansión no planificada, Xiongan comenzó con una hoja de papel en blanco. Las carreteras, los sistemas de transporte, los parques, los servicios públicos y los vecindarios se mapearon juntos como un sistema conectado, incluso antes de que comenzara la construcción. A unos 100 kilómetros al sur de Beijing, China, está intentando algo de lo que la mayoría de los países solo hablan: construir la ciudad del mañana desde cero. Incluso antes de que estuvieran terminados los primeros barrios, la inteligencia artificial ya había simulado cómo millones de personas se moverían, trabajarían, viajarían y vivirían dentro de la ciudad. Esos datos dieron forma a todo. En Xiongan no hay cables eléctricos enredados colgando sobre las calles. Todo el sistema de servicios públicos corre bajo tierra, a través de corredores subterráneos compartidos diseñados para que las reparaciones puedan realizarse sin destrozar las carreteras ni interrumpir la vida diaria. Incluso el flujo de tráfico se gestiona de forma diferente. El software estudia constantemente el movimiento en la ciudad y ajusta el transporte en tiempo real dependiendo de dónde se forman las multitudes y hacia dónde debe ir la gente a continuación. Escuelas, hospitales, estaciones de tren, parques, servicios esenciales. Todo se ubicó de manera que los residentes puedan llegar a ellos en aproximadamente 15 minutos desde casa. Y aunque muchos conceptos de ciudades futuristas permanecen atrapados dentro de presentaciones y representaciones, Xiongan ya se está volviendo real. Más de 100.000 estudiantes universitarios se han mudado allí. Cientos de empresas han trasladado sus operaciones allí. La cobertura forestal en toda la región se ha expandido dramáticamente, transformando grandes extensiones de tierra en espacios verdes. Lo que hace que el proyecto sea fascinante no es solo la tecnología, sino también la pregunta que hay detrás. ¿Qué pasaría si la humanidad tuviera la oportunidad de rediseñar la vida urbana, utilizando todo lo que ha aprendido de los errores de las ciudades más antiguas? Pero mientras Xiongan se concentra en reimaginar la vida en la Tierra, otro megaproyecto chino dirige su atención mucho más allá de este planeta. Escondido entre las montañas de Guizhou, se encuentra algo tan enorme que casi desaparece en el paisaje mismo. El telescopio FAST, a menudo llamado China Sky Eye, tiene 500 metros de ancho, lo que lo convierte en el radiotelescopio más grande jamás construido. Para entender la escala, imaginemos cerca de 30 campos de fútbol, colocados uno al lado del otro, dentro de un valle natural gigante, tallado por la naturaleza durante millones de años. Antes de que existiera FAST, el Observatorio de Arecibo de Puerto Rico ostentaba el récord de 300 metros de ancho, hasta su dramático colapso en 2020. Desde entonces, nada más en la Tierra opera al mismo nivel. Pero esta máquina no mira al espacio como lo hacen los telescopios comunes. Escucha. En lo profundo de la oscuridad del universo, captura débiles susurros de radio que viajan distancias inimaginables a través del espacio y el tiempo. Algunas de esas señales comenzaron su viaje mucho antes de que existiera la civilización humana. Desde su activación, FAST ya ha detectado más de 1000 púlsares restos estelares giratorios que liberan ráfagas rítmicas de energía como faros cósmicos. Cada descubrimiento ayuda a los científicos a comprender la estructura oculta del universo, con un nivel de detalle que alguna vez pareció inalcanzable.
Sin embargo, la razón por la que este telescopio capta tanta imaginación del público es aún más profunda. En algún lugar allá afuera, más allá de las estrellas que podemos ver, puede existir vida inteligente. Y si otra civilización está enviando señales al espacio FAST, puede ser la mejor oportunidad para que la humanidad las escuche. Una enorme estructura que descansa silenciosamente en la cuenca de una montaña escuchando el cosmos las 24 horas del día. Se siente menos como una máquina, y más como si la humanidad estuviera escuchando al universo mismo. Y justo cuando la historia parece imposible de superar, China pasa de escuchar las estrellas a la Tierra, donde otro proyecto está reescribiendo el significado de velocidad. Un tren tan rápido que se mueve más como un misil deslizándose por el suelo que el transporte ferroviario tradicional. Cuando un Boeing 737 finalmente sale de la pista, ya se mueve a unos 280 kilómetros por hora. Ese momento se siente poderoso porque la máquina ha llegado al punto en que la gravedad comienza a perder el control. Ahora imagina algo aún más rápido, excepto que nunca abandona el suelo. Durante las pruebas realizadas en 2025, el tren de alta velocidad, CR450 de China, alcanzó los 453 kilómetros por hora, mientras corría sobre rieles de acero. No en teoría. No en una simulación de laboratorio. En una línea ferroviaria real. Y ese número cambia por completo la conversación sobre el transporte. El CR450 fue diseñado para operar a alrededor de 400 kilómetros por hora en todo el sistema ferroviario de alta velocidad existente en China, convirtiendo viajes que antes consumían días enteros en viajes más cortos que algunos desplazamientos diarios. La ruta entre Beijing y Shanghái, separadas por más de 1000 kilómetros, pronto podría durar solo unas 2 horas y media. En coche esa misma distancia se extiende más allá de 10 agotadoras horas de carretera. Lo que hace que esto sea aún más difícil de ignorar es la escala que hay detrás. China ya controla la red ferroviaria de alta velocidad más grande del mundo, con aproximadamente 48,000 kilómetros de vías, más que cualquier otro país combinado. Y ya hay planes para ampliar ese sistema a 70,000 kilómetros para 2035. Mientras algunas naciones todavía discuten sobre si vale la pena construir un tren de alta velocidad, China ya se está preparando para su próxima evolución. Pero por increíble que pueda ser la velocidad, el proyecto final puede revelar algo aún más importante sobre la dirección en la que se mueve China. No es un tren, no es un puente, no una torre gigante, solo agua que fluye a través de un canal atraviesa la Tierra. A primera vista, el canal Pinglu no parece el tipo de megaproyecto que domina los titulares. Sin embargo, cuanto más profundamente se mira, más empieza a aparecer uno de los ejemplos más claros de pensamiento estratégico a largo plazo en cualquier parte del mundo. El canal, que se extiende a lo largo de 134 kilómetros a través de Guangxi, en el sur de China, fue excavado directamente en un terreno montañoso después de que comenzara su construcción en 2023. La fecha de finalización prevista es 2026, lo que significa que un enorme canal que cruzará montañas estará terminado en solo unos pocos años. Y a nivel mundial, proyectos como este son extremadamente raros. El Canal de Panamá se completó en 1914. El Canal de Suez data de 1869. Durante más de un siglo, ningún país intentó construir un nuevo canal importante a esta escala. Entonces China decidió hacerlo de todos modos. Antes de Pinglu, Guangxi carecía de acceso directo al mar, lo que obligaba a las mercancías a viajar cientos de kilómetros adicionales antes de llegar a los puertos. Cada envío se volvió más lento. Cada negocio pagó más. Cada exportación conllevaba fricciones adicionales. El canal cambia esa ecuación por completo al acortar las rutas marítimas en aproximadamente 560 kilómetros y dar a toda la región una ruta directa al océano. La verdadera historia no se trata solo del agua o del transporte. Se trata de lo que sucede cuando de repente una región entera se conecta económicamente como nunca antes. Las industrias que alguna vez tuvieron que lidiar con altos costos de transporte, de repente se vuelven competitivas. El comercio se acelera. La logística se vuelve más barata.
La actividad económica se expande casi automáticamente porque ahora existe la infraestructura para respaldarla. Y curiosamente, este puede ser el detalle más revelador de todos. El Canal Pinglu ni siquiera es tratado como uno de los proyectos más glamorosos de China. Se trata simplemente de otra pieza de infraestructura que se considera necesaria para el futuro, por lo que la construcción avanzó silenciosamente y a enorme escala. Y cuando das un paso atrás y miras el panorama más amplio, el patrón se vuelve difícil de ignorar. La presa más alta de la Tierra. Uno de los trenes más rápidos jamás construidos. Telescopios gigantes buscando el universo. Ciudades futuristas enteras planificadas desde cero. Canales masivos a través de montañas. Estos no son experimentos aislados que ocurren una vez cada década. Todos se están desarrollando simultáneamente. Esa es la parte que deja atónitas a muchas personas en todo el mundo. No solo los proyectos en sí, sino la coherencia, la velocidad y la voluntad de intentar cosas que la mayoría de los países todavía considerarían imposibles o demasiado arriesgadas incluso para empezar.